ayer vivimos un momento de conmoción en el deporte nacional, conmoción también entre las familias ecuatorianas por la inseguridad del país. Es que asesinaron a Mario Pineda, como ya saben, jugador de Barcelona Sporting Club, en una carnicería de Samanes 4, cerca de las 4:30 de la tarde. Se reportó en el sitio una balacera que dejó 2 personas baleadas. El ataque atemorizó a la ciudadanía que se encontraba en el sector del norte de Guayaquil. Asesinaron al jugador de Barcelona Sporting Club. Las causas aún no se saben. La policía tendrá que investigar este caso. Sí, junto con Mario Pineda también estaba su esposa y también tengo entendido que estaba su mamá, pero su mamá estaba herida y ya se encuentra estable. Sí, algunos hablan que es su esposa, otros dicen que es su pareja. No se sabe hasta el momento una información confirmada, pero sí, su mamá también se encuentra herida por una herida de bala. Sí, y con esto estaba viendo que el 2025 queda marcado como uno de los años más violentos para el fútbol nacional. Desde septiembre hasta hoy, al menos 5 futbolistas han sido asesinados en distintos puntos del país en ataques armados similares que han estremecido a familias, clubes e hinchas. Así es, en 4 provincias se han registrado ataques contra futbolistas y obviamente algunos pueden decir, redes sociales dicen de todo, ¿no? Dicen algunas causas, las motivaciones de que por qué se perpetró todo este ataque armado contra este futbolista, pero hasta ahora no me quiero referir a ninguna porque hablaría ya de un supuesto, no hablaría con algo verificado. Entonces no me quiero referir a por qué hacen este tipo de cosas, pero estamos esperando a la información de la Policía Nacional. Claro, Sí. yo diría que en ese caso, indistintamente de la causa, el tema de fondo es el aumento de la violencia en el Ecuador, que ya toca, digamos, incluso digamos que los equipos de fútbol. O sea, al final son cosas que suelen estar un poco más alejadas de esa clase de temas. Y bueno, como decía Luciana, digamos que el año más violento para el fútbol ecuatoriano, entiendo yo. Así es, por supuesto, y esto también se da en medio de una crisis deportiva, en un medio de crisis deportiva de Barcelona, porque ayer hubo un comunicado de jugadores, luego un comunicado de dirigentes. Entonces esto se da también en el ámbito que tiene una crisis a pesar del asesinato que nadie se lo imaginaba, sino que obviamente el presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, también mencionó una carta muy fuerte para los jugadores, que algunos ganaban tanto, que algunos farreaban, que algunos salían y que él sabía quiénes salían, quiénes ganaban más, quiénes no hacían nada, que han bajado su rendimiento en todo este año. Y lo hemos visto porque los números de Barcelona no son buenos, son muy negativos. Incluso también habla de ciertos jugadores que iban borrachos a entrenar Totalmente. y se iban o sea, a la asistencia médica a decir que se sentían mal. Totalmente, sí. Justamente el comunicado toca una palabra muy fuerte. Dicen, farreaban, venían borrachos y se iban al dispensario médico diciendo que estaban cansados, diciendo que estaban lesionados y también se los veían con mujeres. Eso es lo que también recoge el comunicado. Bueno, también hay que ver qué tan cierto es, ¿no? Porque siempre hay dos partes de una historia, entonces... Sí, claramente. Obviamente hay que ver, investigar. Obviamente en la carta se menciona que hay 7 jugadores que están presuntamente con todos estos vínculos de farras, bebidas alcohólicas y todo este tipo de cosas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que Antonio Álvarez hablaba sobre que, ay, no les hemos pagado, pero ya les vamos a pagar mañana, ¿entiendes? Como que Claro. no se justifica el hecho de no pagarle a un jugador Por supuesto. al momento que le tienes que pagar. Si tú tienes que pagar el 3 de cada mes, tienes que pagar el Tienes que 3 de cada hacerlo, mes. No tienes se que hacerlo. justifica de ninguna forma que no le estés pagando puntual a tus jugadores y sobre todo hablar también sobre cuáles... O sea, nadie sabe sobre la capacidad económica que tiene cada uno. A lo mejor ellos sí necesitaban ese dinero en ese momento, independientemente de cuánto ganen. Cada uno tiene su estilo de vida de acuerdo a los ingresos que tiene. Claro, y por supuesto, y algunos debían 4 meses, 3 meses. Jeremy, ibas a decir No, algo. solo como que iba a decir que, claro, en el caso de lo que denunciaba pues Antonio Álvarez, yo creería que el tema es la sanción que corresponda, pero el atraso con el tema de pago no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, no puedes justificar, por así decirlo, el hecho de la actitud de, digamos que de los trabajadores como tal, que serían en este caso los futbolistas, Claro. con el hecho de que no les pagues a tiempo. Otra cosa sería que los sanciones con días de sueldo y el correspondiente, pues digamos que sanción o multa. Claro, por supuesto, porque ellos paralizaron el entrenamiento, por lo que tengo entendido, por el comunicado que ellos mandaron, paralizaron el entrenamiento porque no le estaban pagando. Y la misma situación también lo viven otros clubes.
Lo Emelec es uno, si Emelec, no me equivoco. exactamente, eso es Pero lo que que me es refería. falta de financiación, o sea, quiero decir, no hay liquidez en los clubes de fútbol ecuatoriano, o sea, más o menos, ¿qué es lo que se alega a nivel financiero de los clubes? Bueno, Barcelona tiene una deuda de algunos millones de dólares, no sé cuántos son ahorita, pero se hablaba alrededor de este año, el año pasado, de 50 millones de dólares en deuda, más otras demandas que tienen de otros jugadores. Emelec también tiene una época de crisis financiera, entonces también se dan todos estos casos. Claro, pero quiero decir, entiendo que están endeudados, pero me refiero, ¿A qué se debe la deuda? no, más que a que sea de la deuda, me refiero el atraso, porque me estás diciendo que tienen 4 meses de atraso. Sí, algunos 4 meses, a otros 3, pagan 4 meses, o sea, puntuales. aproximadamente. Claro, depende. Claro, entonces me imagino, o sea, quiero decir que no, o sea, los ingresos ya no son suficientes como para poder pagar a tiempo, o sea, no sé si hay algún comunicado con respecto a las causas, más allá del comportamiento de digamos que de los deportistas. Claro, bueno, hasta el momento no hay una causa porque no pagan al tiempo, pero lo que sabemos es que hay una crisis Claro, deportiva. creo que los socios deberían exigir, o sea, creo yo que sí, en Ecuador como que está muy habituado el hecho de que se pidan estas cuentas en sentido, digamos, un poco más administrativo, más financiero de los clubes. Pero creo que es necesario porque se está viendo casos en los que, más allá del desempeño, digamos que deportivo del club, también afecta la parte de cómo se maneja administrativamente el club. Y está viendo ya sus efectos, porque al final, no digo que esté justificado tampoco lo que hagan los deportistas, pero entiendo yo que obviamente no van a rendir si no les estás pagando 4 meses. O sea, ¿quién va a darlo todo por digamos que un empleo en el que no le están pagando? Claro, pero mira, en su historia Barcelona también ha tenido muchas deudas, o sea, a lo largo de 10 años creo que son, pero todos sus dirigentes no han sido tan buenos como parece. O sea, siempre lo que comenzó mal termina mal, eso es lo que yo siempre decía. Al principio, cuando fueron las elecciones a Barcelona con Antonio Álvarez, ¿se acuerdan el problema Claro, que había con el escándalo. Ministerio de Deporte? Sí, sí. Que Andrés Hushmer le decía a Antonio Álvarez que no se puede inscribir porque no estaban los reglamentos, no estaban bien puestos, tenía que hacer algunas reestructuraciones, él decía que no, que sí, que no sé cuánto, que esto es política, y lo utilizaban más, a Barcelona lo han utilizado más por la política que por lo deportivo, según yo, para mí, mi Porque parecer. Barcelona también es un equipo que une muchas masas. Claro, O sea, que mueve mueve demasiadas muchas masas, demasiado, sí. El equipo más popular del país. Entonces lo han usado para mí más por la política que por lo deportivo. Pero entre otras noticias también me quiero referir a lo que pasó ayer, es que un contingente militar de Estados Unidos va a Manta, o ya llegó a Manta, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador dio ayer la bienvenida de su personal de la Fuerza Aérea para una operación temporal en Manta con el objetivo de complementar la lucha contra narcoterroristas y recabar información. Paralelamente, en las cuentas de las redes sociales del mandatario Daniel Noboa se reiteró que esta es una operación temporal que permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico. Así que este es el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Pero se especifica básicamente en temas aéreos. Temas aéreos, sí. Sí, van a Hoy sobrevolar. estamos viendo que el tema del crimen organizado se vuelve cada vez más complejo y que hay que buscar una forma de detenerlo porque ya no es de forma o sea, marítima, sino que ahora también es aérea. Sí, O sea, totalmente. se vuelve cada vez el tema mucho más complejo. Y lo que tengo entendido es que también están sobrevolando algunas zonas de la Amazonía porque también están contrarrestando el delito de la minería ilegal. Entonces, Claro. eso también es Sabes que importante. veo a Estados Unidos muy metido, digamos que sobre todo en el tema aéreo en Latinoamérica. Me sorprende porque, quiero decir, lo que se ha visto en Venezuela, lo que se ve acá en Ecuador, yo sí siento que tal vez parte del operativo, que en sí obviamente tiene un fin por el lado del narcotráfico, al menos aquí en Ecuador, para fortalecer el Estado, creo yo también que podrían estar incluso o teniendo que ver un poco con también el tema de Venezuela, no en el sentido de que vayan a hacer un ataque desde aquí, ni mucho menos, sino más bien como quizá las prácticas que ellos van haciendo regularmente, así como han hecho a nivel naval, digamos que en el Caribe, con algunos grupos. Me imagino que a nivel aéreo también podrían estar haciendo, y creo que el único país alrededor que tiene cierta simpatía por los Estados Unidos creo que es Ecuador, porque allí Brasil no creo que sea el caso, ni por el lado de Colombia. Entonces me da la impresión que también por ahí podría haber, digamos que un beneficio para los Estados Unidos en el contexto pues geopolítico de Venezuela. Así es, por supuesto. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Zelda, nos vamos al siguiente segmento. Estos son los titulares del día.
COE se activa para prevenir la circulación de influenza. En una sesión preparatoria destinada a evaluar el panorama epidemiológico del país, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sesionó para establecer las directrices de vigilancia y control frente a la presencia de la influencia estacional, con especial énfasis en la gripe A H3N2, con el objetivo central fue la validación de las capacidades de respuesta y el fortalecimiento de la inmunización colectiva. Cambios en la Fiscalía General. Toainga fue trasladado a Machachi. La Fiscalía General del Estado atraviesa una serie de cambios internos desde la designación de Carlos Alarcón como fiscal general encargado, una decisión cuestionada debido a que no contaría con el nivel 3 en la carrera fiscal. Cancillería señala trato desigual por visa Schengen. La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que Ecuador enfrenta un trato discriminatorio en el proceso para acceder a la exención de la visa Schengen, al señalar que es el único país de Sudamérica que aún debe tramitarla, pese que a otros estados con un mayor número de migrantes sí gozan de ese beneficio. Estados Unidos coopera con despliegue aéreo en Manta. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó a través de la plataforma X sobre el inicio de una operación temporal con trabajo conjunto entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea del Ecuador en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Según el comunicado oficial, esta acción se enmarca dentro de la estrategia bilateral de seguridad que mantienen ambos países y se ejecuta bajo los acuerdos de cooperación actualmente vigentes. Sabotaje al radar de Montecristi. 9 militares están sentenciados. 4 años después de la explosión, un tribunal de garantías penales declaró culpables a 9 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y los sentenció a cumplir 9 años y 3 meses de cárcel por su aparente participación en el delito de sabotaje por la destrucción del radar de Montecristi, registrada en noviembre del 2021 en Manabí. ONG denuncia a TikTok y Green por compartir datos de los usuarios. La Organización Austriaca de Protección de Datos, NOIP, ha denunciado TikTok y Green al entender que vulneran la legislación comunitaria de protección de datos al compartir información sobre los usuarios relativa incluso de su vida y su orientación sexual. Alerta en la ciudad por infecciones respiratorias, activa vacunación. El aumento de cuadros gripales y otras infecciones respiratorias en Quito encendió las alertas sanitarias en el municipio. La preocupación ciudadana creció tras conocerse la detección de una variante de la influenza A, H3N2, ya se han identificado dos casos en Perú y uno en México. Se aplicaron 1.707 dosis desde el 8 de diciembre a niños y adultos. Se habilita la circulación vehicular en la avenida Osvaldo Guayasamín entre el Arenal y Pifo. La reapertura incluye los accesos al Puente del Chinche y a Puembo. Para finalizar, un asalto violento genera alarma vecinal en Cumbayá. Un sujeto vestido como repartidor ingresó a un restaurante ubicado en el sector conocido como Las Rieles del Tren en Cumbayá y bajo amenazas con un arma de fuego asaltó a 5 personas que se encontraban dentro del lugar. Entre otras noticias, también lo que mencionabas era el tema de que 9 años de cárcel a militares de la FAE por el sabotaje al radar de Montecristi en Manabí. El Tribunal de Garantías Penales sentenció a 9 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a 9 años y 3 meses de prisión. Los jueces hallaron la culpabilidad del delito de sabotaje en grado de omisión tras la destrucción del radar de vigilancia en el Cerro Montecristi en noviembre de 2021. ¿Se acuerdan de esa instalación, esa mega inauguración del radar de Montecristi en Manabí? Claro, o sea, al final lo más loco de todo ese tema fue que tuviste a población local, entre muchas comillas, en contra de la instalación de un, digamos que, ¿cómo se le llama? Perdón, disculpa. Radar. De un radar. Y lo peor de todo es que ya estando construido, se quejaban de que el supuesto daño ambiental que generaría por la construcción y lo destruyeron. Y yo decía, bueno, si el tema era el daño ambiental de haber construido un radar
¿qué sentido tendría haberlo destruido si ya estaba allí? O sea, ¿qué sentido tenía? Pero tanto hicieron por eso cuando al final, quiero decir, las intenciones eran claras y nadie se sorprendió cuando al final, después de eso, pues se continuaron viendo las avionetas que pasaban, que todo el mundo sabe que pasan por Manabí y donde el radar pudo haber ayudado hartísimo. Claro, y esto fue en noviembre de 2021, y me acuerdo clarito, iba a hacer esta noticia que inauguraron el radar en la época del presidente Guillermo Lasso, ahora expresidente. Entonces, obviamente, deja mucho que decir también la explosión y elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana también haciendo un sabotaje sobre este radar tan importante para localizar a todas las narcoavionetas. Claro, aunque al final, y quiere decir, que si no me equivoco, ahorita Ecuador cuenta con, en este caso hay unos aviones, no me acuerdo cómo se llaman, que son de los Estados Unidos, sí, que al final hacen ese trabajo desde el propio avión, sí, entiendo yo, y no dice tanto ese riesgo. Sí, creo que vuelan todos los días dan dos vueltas por ahí. No sabría, pero sé que eso hay ahorita aquí, entonces creería que eso de alguna manera como que cumple el rol que hacía el radar en Manabí. Claro, por supuesto, pero yo creo que también tener un radar es suma importancia. Yo creo que esto también da una contraparte para los narcoterroristas que quieren pasar por ahí, las avionetas que pasan por ahí en sectores aledaños, sectores que no son tan concurridos, obviamente tienen pistas clandestinas, pero la Fuerza Aérea Ecuatoriana también está trabajando con esto y por supuesto también esto va complementado con lo que comunicó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador sobre sobrevolar algunas zonas del Ecuador, justamente en Manta, con la Fuerza Aérea Ecuatoriana para darle un equipamiento no solamente de recursos, sino también darle una información sobre qué está pasando, cuáles son las rutas del narcotráfico. Claro, igual en ese sentido, claramente Estados Unidos nos lleva siglos de delantera. Sí, totalmente. Pero aquí el tema es justamente que nos conviene a ambos, o sea, tanto Estados Unidos como Ecuador. Y creo que el enfoque de los Estados Unidos en los últimos años con Trump en América, que ha sido de un poco recuperar ese espacio perdido que tenían los Estados Unidos, porque al final la colaboración con los Estados Unidos en toda la región es de todo el siglo XX prácticamente. Ya, entonces, claro, se había perdido un poco eso con las administraciones demócratas, tanto de Joe Biden como de Barack Obama, e incluso el propio Trump, digamos que en su primer mandato, que fue, digamos que no intervencionista, buscaban la no injerencia de los Estados Unidos en asuntos exteriores, que eso ha cambiado, ahora lo vemos a un Trump que sí está metiéndose digamos que en los asuntos, digamos que de otros países en función de los intereses de los Estados Unidos, claro. Que me parece bien tanto por los Estados Unidos como en el caso de digamos que Ecuador o la región donde hay intereses que pueden estar, digamos que encaminados en conjunto. Claro, como el tema del petróleo. Y el narcotráfico. Claro, el tema del petróleo también es importante. El presidente Trump también había mencionado que se le han robado petróleo, que algunos barcos salen de Venezuela y ahora los va a bloquear. Entonces, no sé si vieron Claro, sí, aunque en ese caso del robo del petróleo él lo dice más que todo. ¿Por qué? Porque igual que en el caso de Cuba, se expropió, se realizó ciertos temas con ciertas empresas. Entonces, claro, ese es el argumento, por así decirlo, para decir que les pertenecería. Claro, no les pertenecería como tal el petróleo, porque al final el petróleo está en el territorio venezolano. Más bien sería como que la infraestructura que en ese momento estuvo allí, pues, igual que en el caso de Cuba. Al final, Cuba tiene un embargo comercial por lo mismo, porque las empresas americanas que estaban en Cuba fueron expropiadas en el tema de Fidel Castro, algo similar con el caso del petróleo en Venezuela.